el movimiento relativo entre dos puntos de un sólido. Y C' se ubicará entonces en la dirección perpendicular a la línea que definen a C, que en este caso es una vertical trazada en el diagrama de William-Moore a partir desde A. C' se ubicará en la intersección de estas dos direcciones. Ahora bien, para ubicar a B', aplicamos el mismo criterio, es decir, observamos a B desde un punto cualquiera del sólido 1, al cual se le conozca su desplazamiento. En este caso puede ser A, o sub 1 o C. Si se observa el movimiento relativo de B visto desde A y desde C, tendríamos entonces 1. Al ver a B desde C, posición relativa de B vista de C, B' se ubicará en la dirección perpendicular a la línea que definen las juntas B y C, trazada a partir del punto C' en nuestro diagrama de William-Moore, como observamos aquí en nuestra gráfica. 2. De la misma manera, al ver a B desde A, posición relativa de B vista de A, B' a partir del punto A' en el diagrama de William-Moore. 3. B' estará entonces en la intersección de estas dos direcciones encontradas, en 1 y en 2. 4. Es importante recordar que el vector de desplazamiento del punto B está representado por la línea que une O sub 1 con B'. Muy bien, seguimos con nuestros pasos para conseguir los siguientes desplazamientos. Ahora pasamos al sólido 2. Necesitamos conocer entonces el desplazamiento de dos juntas de ese sólido. En este caso comenzamos con el desplazamiento de O sub 2, que no se mueve, y de C, que es el psi relativo entre 1 y 2, O sub 1, 2. Adicionalmente a este sólido debemos o sabemos que por condiciones de vinculación D solo se traslada en dirección horizontal y E solo se traslada en dirección vertical. Ahora bien, el vector de desplazamiento de D estará en una dirección perpendicular a la línea que definen los puntos O sub 2 y D, por lo que en el diagrama de William-Moore trazamos por O sub 2 una perpendicular a O sub 2C, estando sobre esta línea nuestro desplazamiento D' y empleando la restricción de movimiento del rodillo presente en D. Se ubica D' de tal manera que su desplazamiento vertical sea 0, es decir, en el corte de la perpendicular O sub 2D, con la línea de desplazamiento B igual a 0. El vector de desplazamiento de E es nulo, ya que E y O sub 2 coinciden espacialmente en ambos y pertenecen a un mismo sólido. Bien, por último se ubica F' y se elige en este caso a O sub 2 y a D para encontrar este desplazamiento. 1. El desplazamiento de F estará en la dirección perpendicular a la línea que definen los puntos O sub 2 y F, perpendicular O sub 2, F, por lo que en el diagrama de William-Moore trazamos por O sub 2 una perpendicular a O2, F. 2. Para definir la magnitud de ese vector, desplazamiento de F, se observa a F desde D, posición relativa de F vista desde D, y F' se ubicará entonces en la dirección perpendicular a la línea que define FD, que en este caso es una vertical trazada por el punto D'. En general, ahora determinaremos la magnitud de estos desplazamientos, ¿sí? Para lo cual se deben calcular los ángulos y longitudes aplicando trigonometría.
Es así entonces como nos quedaría el diagrama de William Moore culminado. ¿Sí? Para los desplazamientos debemos ubicar la junta E o recordar que la junta E no se mueve, ya que coincide espacialmente con O sub 2 y ambos son puntos de un mismo sólido, por lo que el desplazamiento de E, BE y UE es igual a 0. El desplazamiento de la junta A es conocido, es nuestro parámetro delta o nuestro parámetro elegido delta, en dirección horizontal hacia la derecha. Por lo tanto, el desplazamiento de A va a ser igual a UA, va a ser igual al desplazamiento, y BA va a ser igual a 0. Ahora bien, se toma del triángulo K, E o sub 1 o sub 2, A y C', y tenemos que observamos el triángulo, localizamos sus ángulos, observando la estructura original, y de ahí conseguimos el desplazamiento de C'. Conocemos a U, C, que va a ser igual al desplazamiento, y conocemos a BC. Esto nos da el desplazamiento 1, 0, 2 por trigonometría. Una la sacamos por coseno y la otra por el seno. Obtenemos el desplazamiento que nos da 1,02 delta y B 0.22 delta. Ahora bien, del triángulo K, E o sub 1 o sub 2, C' y B, tenemos que otro triángulo, localizamos sus ángulos por trigonometría para ubicar entonces el desplazamiento de B. Tenemos los ángulos conocidos de 12,53 en el punto B. Tengo 180. Si ubicamos en nuestra estructura la tangente inversa de ese ángulo de 2 entre 6, eso nos dará 18,44. A 180 le restamos eso y eso nos da que ese ángulo en ese punto B es de 161,56 grados. Si restamos a 180, le restamos 12,53 y 161,56 nos dará 5,91. Y obtenemos nuestros tres ángulos en ese triángulo, que no es rectángulo. Ahora bien, aplicamos ley de seno para conseguir ese desplazamiento. Nos da que el desplazamiento en B es 0,70 alfa. Para ubicar a B y a V, aplicamos seno y coseno. Obtenemos BB, que nos da 0.22 alfa, y V nos da 0.67 alfa. Para el triángulo K, E o sub 1 o sub 2, A y C, tenemos un triángulo rectángulo, ubicamos sus ángulos, el cual tenemos el ángulo de 90, 23,96 y 66,04. Ubicamos el desplazamiento de C y ubicamos BC, porque UC nos da igual al desplazamiento. Con trigonometría, por el coseno, el desplazamiento de C, 1,09 alfa, y por el seno, BC, 0,44 alfa. Ahora bien, del triángulo K, E o sub 1 o sub 2, D y C, tenemos otro triángulo donde debemos ubicar sus ángulos. Tenemos el ángulo de 21,04 en C. Por allá arriba tenemos la tangente inversa de 2 entre 6, eso nos da 45 grados. A 180 le restamos esos 45, nos da que el ángulo en el punto D es 135 grados y la diferencia nos da 21,04. Bien, por ley del seno entonces conseguimos ese desplazamiento en D, el cual nos da 0,55 delta. Para el último desplazamiento o para el último triángulo tenemos desde K, E o sub 1 o sub 2, D y F, tenemos un triángulo rectángulo, obtenemos nuestros ángulos sacados de la estructura y de ahí vamos a conseguir nuestro desplazamiento de F, ABC, y tengo que el desplazamiento UF es igual a 0,55 alfa, que ya lo habíamos conseguido por allá atrás.
en la diapositiva anterior. Por trigonometría, entonces, utilizando el coseno, conocemos el desplazamiento en F, que nos da 0,65 delta, y por el seno conseguimos a BF, que nos da 0,33 alfa. Para culminar, debemos ordenar los desplazamientos horizontales y colocarles su signo. Esto dependerá dependiendo del cuadrante donde quedó el resultado obtenido del desplazamiento de nuestra estructura. Ordenamos entonces todos los desplazamientos horizontales U y nos da UA es igual a delta, UB 0,66 delta, UC delta, UC' es igual a delta, UD 0,55 delta, UE es igual a 0 y UF 0,55 delta. Para los desplazamientos verticales tenemos que BA es igual a 0, BB es menos 0,22 delta, BC es igual a menos 0,44 delta, BC' es igual a 0,22 delta, BD igual a 0, BE igual a 0 y BF 0,33 delta. En esta unidad de diagramas de Willum-Moore, esto sería todo en cuanto a la resolución de los ejercicios prácticos. Gracias por su atención.